Cuando le pagamos a un proveedor con efectivo o con un cheque de un tercero, de un cliente, eso nos impacta inmediatamente en nuestro cash flow. Ahora, si pagamos a un proveedor con un cheque propio, esto va a impactar en nuestra cuenta corriente del banco recién cuando el proveedor deposite ese valor en su cuenta bancaria y entre bancos hagan la remesa de cheques, o sea que eso podría pasar a las 24 o 48 horas. No es inmediato. El cheque lo hemos liberado a un mes. El cheque a partir de un mes podría estar impactando en nuestra cuenta corriente de ahí en adelante, hasta su vencimiento, que es otro mes adicional. Este desfasaje que se produce entre la cuenta corriente del proveedor que hemos cancelado o parcialmente cancelado y el saldo que tenemos en la cuenta corriente nuestra del banco, nos produce ahí un ruido, una interferencia que tenemos que controlar de alguna manera. En el sistema hemos previsto un campo en donde uno puede hacerle un check y decir, este cheque ya fue acreditado en la cuenta corriente de nuestro banco. Entonces, el saldo que vamos a tener ahora del banco va a estar ajustado a ese valor que ya impactó en nuestra cuenta corriente. Que no sería correcto si esto impactara desde el momento que lo libramos, porque tendríamos un saldo en el banco según el sistema que difiere con el saldo del banco, con el saldo real que tenemos en el banco. Esto se trata la conciliación bancaria. Ese campo, que dentro de las tablas se llama conciliado, es un campo que permite entender si un registro que tenemos dentro del sistema ya ha sido conciliado con la realidad de lo que está pasando en nuestra cuenta corriente del banco. Si nos vamos a movimientos manuales y elegimos la cuenta bancaria con la cual hemos estado haciendo el ejemplo actual, nos vamos a encontrar con ese registro y el campo conciliado sin marcar. Entonces esto hace a la diferencia al momento que le pedimos al sistema que nos arroje un informe de los saldos actuales que tenemos en el banco dentro de la gestión y separemos lo que es gestión de contabilidad, porque la gestión mueve todo ese detalle que no se puede expresar dentro de la contabilidad. Este detalle lo tenemos, este detalle que tenemos acá dentro del movimiento del banco, tenemos datos como por ejemplo variables que nos dicen si ha sido un ajuste, el movimiento, si ha sido un depósito, si ha sido un cheque emitido, datos propios de los cheques, datos propios del depósito, que puede estar dentro de una descripción o de un campo de observaciones dentro de un asiento contable, pero que no nos va a servir para poder indexar o para poder buscar un dato en base a alguna de estas características. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer una conciliación bancaria, lo que tenemos que hacer es adoptar extraer un resumen del banco y luego venir a la aplicación y en la opción que tenemos de conciliación bancaria comenzar ese control y ese tildar de lo que ha impactado en el banco. Volvamos al ejemplo. Si hemos emitido el cheque por 45.000 pesos para ese proveedor y ese cheque nos hemos encontrado con que en el banco ya impactó, acá vamos a volver a colocar, vamos a pedirle que nos traiga el banco Comafi, que es el que estábamos utilizando, y vamos a iniciar una conciliación bancaria. Acá nos aparece, dentro de los datos de esta conciliación, nos aparece ese cheque que habíamos emitido, el cual vamos a poder tildar y decirle, este cheque ya fue conciliado. Este cheque ya fue acreditado en la cuenta de banco. Lo voy a grabar la conciliación para poder volver a ver qué pasó en la cuenta corriente del banco. Vamos de nuevo a los movimientos manuales y desde acá vamos a visualizar el extracto de banco del banco Comafi. Como decía, este extracto tiene un solo movimiento. Y acá nos figura entonces, a partir de ahora en la columna conciliado, nos figura la conciliación número 1. Bien, lo que vamos a ver ahora es en detalle cuáles son los datos que debemos cargar dentro de un extracto bancario, dentro del sistema, para que ese extracto bancario se refleje en la gestión
y a partir de ahora nuestro sistema arroje un saldo de bancos acorde, coherente con el saldo real que tenemos en nuestra cuenta corriente bancaria. Tenemos que tener claro que el sistema no es el que manda, sino la realidad. Entonces al sistema tenemos que ajustarlo a la realidad. La realidad es que nuestro extracto bancario nos dice que hoy día tenemos un saldo de X pesos, positivo o negativo, al debo o al haber, y nosotros tenemos que llevar nuestro sistema a que coincida con ese extracto. Si hay diferencias, es porque se debe a que deben haber movimientos que impactaron en la cuenta corriente del banco y que no fueron reflejadas en el sistema, o porque hay, por ejemplo, cheques que ya se acreditaron en la cuenta corriente y que todavía nosotros no lo hemos informado al sistema, no le hemos tildado que ese cheque ya impactó en la cuenta corriente. Bien, vamos a ver entonces de qué se trata este tema. Antes de arrancar, lo primero que tenemos que preguntarnos ¿es la primera conciliación que tenemos bancaria? Segundo, si es la primera conciliación bancaria, ¿existen datos viejos en la gestión que no fueron nunca conciliados y que tampoco se justifica conciliarlo? De esta pregunta se basa en que para poder hacer una conciliación nosotros tenemos que tener en cuenta dos cosas básicamente. Primero, con qué saldo hemos arrancado esta conciliación para que cuando vayamos chequeando cada uno de los elementos que encontramos dentro de ese extracto y que lo encontramos también en el sistema, sean coincidentes. Y el saldo final que terminemos arrastrando sea coincidente con el saldo que tengamos al final del extracto. Es decir, si esta es nuestra primera conciliación, bueno, nuestro saldo anterior no va a tener en el banco ningún dato, que eso es muy poco probable que pase porque toda empresa que inicia con un sistema ya arranca con saldos en el banco y arranca con datos cargados en el sistema y que no coinciden unos con otros. Y ahí está la segunda pregunta que hago. Si ya ha habido datos en la conciliación en el sistema, en la gestión, y estos son datos viejos, tenemos que limpiarlos de alguna manera. Ya vamos a ver cómo hacemos ese trámite. Pero vamos a suponer de que tenemos la suerte de arrancar con el sistema al mismo tiempo que hemos arrancado con la cuenta bancaria. Entonces, nuestro saldo anterior de esta primera conciliación, de este primer resumen que extraemos del banco, nuestro banco arrancamos con un saldo en cero. Y el saldo actual que nos dice el informe, vamos a suponer que nos diga 100.000 pesos. Entonces, ya el sistema me está condicionando que el saldo que tenemos actual, que vamos a tener en la actualidad, a medida que vayamos haciendo check con los créditos y los débitos que nos han aparecido, ese saldo que nos arroja esa suma y resta de lo que vamos chequeando en nuestra lista, debería coincidir con el saldo que nos arroja el extracto bancario. O sea, si el extracto bancario me dice, al día de hoy, porque este es el primer extracto, al día de hoy tenemos 100.000 pesos en la cuenta bancaria, bueno, entonces, entre los créditos y los débitos que vamos a ir chequeando, porque acá también podrían haber depósitos que hemos recibido, transferencias, gastos bancarios y otros elementos que nos aparecen en el extracto y que al encontrarlos acá los vamos chequeando, y si encontramos algún elemento que está en el extracto bancario pero no lo tenemos en la gestión, bueno, tenemos que buscar el origen del por qué no está. Y si es, por ejemplo, un gasto bancario, que eso es algo que nos enteramos recién cuando nos llega el extracto bancario, bueno, lo vamos y lo incorporamos a través de las herramientas que nos dispone el sistema. Y ya vamos a ir viendo cómo vamos ajustando cada uno de esos elementos y qué sería lo más conveniente según las situaciones. Acá lo correcto sería que si nosotros no hemos tenido saldo anterior en el banco y hemos tenido nada más que un solo movimiento, la emisión de un cheque a fecha, nuestro saldo no debería ser acá 100.000 actual, sino tendría que ser 45.000 en negativo. Acá una de las claves es que cuando se hacen las conciliaciones bancarias hay que atender muy bien este campo que está acá que dice diferencia.
esta diferencia debería ser siempre cero, porque de haber un saldo diferente a cero, indicaría que o nos está faltando un detalle en nuestra gestión que no está siendo reflejado en el banco, o porque el banco tiene un detalle de más que no lo tenemos nosotros, o porque nosotros hemos chequeado un dato de más que no estaba en el banco. Entonces podríamos haber cometido un error de haber tildado sin querer un cheque que a lo mejor o un movimiento que no fue reflejado en ese extracto de ese periodo que hemos tomado. Vamos a suponer que esto es todo lo que tenemos en esta primer conciliación bancaria. Vamos a grabar la conciliación. Entonces el sistema acá nos va a mostrar que esta es nuestra conciliación número 1, que la hemos creado el día 18 del 12, que su saldo anterior había arrancado según el resumen del banco, y acá está bien claro, habíamos arrancado con un saldo de 45.000 que habíamos tenido como saldo a favor en el banco, actualmente tenemos 0. Y que según las conciliaciones, según lo que tenemos en la gestión, tenemos 0 débitos y 45.000 pesos en el crédito, lo cual nos arroja una diferencia de 0. ¿Qué sucede ahora si tenemos en la gestión una enorme cantidad de datos que nunca fueron conciliados con la realidad de lo que tenemos en el banco? Esto es algo habitual cuando se arranca con el sistema. Esto es lo normal que sucede en la mayoría de las empresas. Es decir, tenemos un saldo en la cuenta corriente del banco que está en nuestra gestión y que no coincide con el saldo que tenemos en nuestra cuenta bancaria real. Entonces tenemos que llevar esos dos números a que sean idénticos, porque nuestro sistema se tiene que ajustar a la realidad de lo que efectivamente tenemos en el banco. Supongamos entonces que nosotros vamos a arrancar con nuestro sistema de conciliación bancaria 1 de diciembre del 2024. Tenemos que tomar el saldo que tenemos en el banco a ese día, y al sistema lo tenemos que ajustar con un saldo que coincida a esa misma fecha, como para que a partir de ahí todos los movimientos que existan dentro de la gestión vayan sumando y restando a partir de ese saldo y tengamos a partir de ahí coincidencia con la realidad de nuestra cuenta corriente bancaria. Como estamos partiendo que de la primicia que en nuestro sistema tenemos muchos movimientos que nunca fueron conciliados, todos esos movimientos previos al 1 de diciembre vamos a tener que de alguna manera cerrarlos y meterlos en una conciliación ficticia, en donde esa conciliación va a partir de un valor teórico en nuestra cuenta corriente de banco en 0 y que va a terminar con el saldo que hoy realmente tenemos en el banco al 1 de diciembre. Vamos a suponer que todos los registros que tenemos acá en pantalla son el total de los registros que tenemos antiguos. O sea que tenemos registros que van desde el 21 del 11 del 2024 hasta el 25 del 11 del 2024. Acá tenemos que tener en cuenta que si queremos hacer una conciliación, un cierre de conciliación, para poder arrancar el 1 de diciembre con un saldo de nuestro sistema ajustado a la realidad de lo que tenemos en el banco, tenemos que hacer una conciliación ficticia tomando todos estos movimientos que están registrados en el sistema como que ya los hemos conciliado en el banco. Excluyendo, ahora sí, excluyendo esos movimientos como el que está en el día 22 del 11 por un monto de 76.555, que la fecha de vencimiento del cheque es al 21 del 12 del 2024. Evidentemente, a la fecha de conciliación, que es el 29 del 11, ese movimiento todavía no ha impactado en el banco. Entonces, son los cheques que nos va a quedar en el sistema, cheques a futuro, que van a ser conciliados en futuros resúmenes de banco. Entonces, cuando tomemos el extracto del banco a partir del 1 de diciembre del 2024, probablemente en ese extracto de ese mes este cheque ya haya impactado, o probablemente no, en el caso de que el proveedor no lo haya depositado todavía y se tome el mes completo que tiene de vencimiento ese cheque y a lo mejor
lo termine depositando los primeros días de enero del siguiente año. Entonces, para que podamos cerrar esta primer conciliación que va a ser de ajuste, conciliación ficticia, y que vamos a ajustar todos esos movimientos que nos quedaron dentro de la gestión y que queremos ya sacarlos del análisis, eliminarlos, tenemos que cerrar esta conciliación, pero tomando como saldo anterior y saldo actual del banco a dos valores que nos permitan obtener exactamente el mismo saldo que nos está dando como resultado la conciliación. Acá voy a colocar un saldo entonces anterior partiendo de un monto cero y llegando a un saldo actual de 7.025.248,40 para que ambos saldos del extracto bancario y de nuestra gestión nos den igual y la diferencia quede en cero. A partir de ese momento vamos a poder terminar de cerrar esta conciliación. ¿Qué sucede si nuestro saldo que nos queda ahora en nuestro sistema al 1 del 12 del 2024 no coincide con el saldo real que tenemos en el banco? Volviendo al ejemplo, si en vez de quedarnos 7 millones y algo como saldo actual, nos quedara, supongamos, nada más que 1.000.000 de pesos. Esa diferencia de 6.025.248 es una diferencia que vamos a tener que cargar manualmente como con un registro al día 29 de noviembre del 2024 para poder compensar ese resultado y que a partir del primero el saldo que nos muestra el sistema coincida con el saldo que tenemos en la cuenta corriente de nuestro banco. Cargué un movimiento manual en la gestión, en el banco, por el total de la diferencia que tenemos con nuestra cuenta corriente real bancaria. Acá lo muestro. Este movimiento que hemos metido manual es el movimiento de ajuste, acá yo lo he puesto como un movimiento de ajuste, y que al momento de tildarlo, bueno, ahora esa diferencia que teníamos de 6 millones de diferencia, ahora queda en cero. Esto significa que nuestra gestión ha quedado acorde a la realidad que tenemos en el banco, suponiendo, por supuesto, que en el banco tenemos un saldo de 1.000.000 de pesos al 1 de diciembre. Entonces, a partir de ahora, los movimientos que tengamos en el sistema, en la gestión, van a ser movimientos que vamos a poder conciliar a futuro, y cuando bajemos un extracto del mes de diciembre, probablemente este cheque que fue emitido por 76.000 y algo impacte, se haya acreditado en la cuenta del banco y tengamos que incorporarlo en nuestra conciliación número 2 del sistema. Y acá terminamos con lo que serían las conciliaciones bancarias. Hay otras herramientas que vamos a tener que utilizar para poder completar todo lo que es las conciliaciones bancarias, que tienen que ver con gastos bancarios, que tienen que ver con asientos, cierres de la conciliación bancaria, que lo vamos a ver en otros videos por separado.